nuestra memoria cede terreno ante la inmediatez digital. Pero en las voces de nuestras abuelas, en la sazón de sus cocinas, aún late un patrimonio que se niega a desaparecer. En este microprograma viajamos a un lugar que ya no existe en los mapas, un pueblo que duerme bajo las aguas de una represa. Viajamos al antiguo San José de Taperas, en el municipio de Lagrado, guiados por la voz de Ruth Mary. Ruth Mary es cocinera tradicional del pescado de río, afectada por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Y hoy es memoria viva de una cultura ribereña que fue inundada, pero no olvidada. Una vida profundamente ligada al río. Había hartísimo pescado que había de la región y nosotros pues ahí, mis hermanos pescaban y vivíamos ahí de la pesca, comíamos pescado y lo que se cultivaba mis padres. Y así nosotros crecimos y igualmente pues con nuestros hijos hacíamos lo mismo, ya dábamos pescado. Antes de las represas, el río Magdalena no era una frontera, era una despensa. Ruth Mary recuerda un tiempo en que la abundancia no era un milagro, sino la cotidianidad. Un tiempo en que el sustento llegaba literalmente con la lluvia. Eso es como cuando llueve, lo que es agua lluvia, se va como las zanjas que hace el agua, hace costillas y entonces ella se igualmente a veces tenía agua, a veces no. A veces tenía poquita agua y cuando se llenaban de agua, entonces la corunta por ahí subía cuando llovía duro. Y entonces la gente ponían unos chirles o ponían unas paceras de pindo, hacían unas cosas así de pindo y ahí cogían las coruntas. Y en el mismo camino. La corunta y otros peces eran símbolos de una prosperidad que no se medía en dinero, sino en la generosidad del agua. Pero el río era mucho más que comida. En el antiguo San José, el río era la plaza del pueblo, el patio de juegos y el salón de fiestas. El agua era el centro de la vida social. Pues para nosotros era muy importante el pescado porque era como una fuente de recursos y de alimentación. Claro. Porque pues cuando bajaba la comida, pues ellos iban y traían pescado y en la casa habían plátano, yuca y todo eso. Entonces con eso mismo mi mamá hacía el vivo con el sancocho. Sí. Y esos sancochos eran de capaz sudado en banano verde, una tradición de San José, o el bocachico cocido con hogo. La tradición tenía un sabor propio. Ahora es Semana Santa, pero antiguamente eran las subiendas, que era en noviembre, que subían las coruntas, la sardina, la subienda de los capaces. ¿Cuándo era la de los capaces? Como en enero, porque siempre en enero comíamos coruntas. Y para los bocachicos sí subían canas, algo así, como eran. Con la subienda más grande. ¿Y la corunta en qué tiempo sale? En noviembre. Esas sí ponían a secar porque eran muchas, popular, que el corriente las secaban a humo. En el antiguo San José, la unión no era solo una palabra, eran 36 casas donde, según cuentan, la gente se sentía tranquila. Aunque desde afuera los vieran como los más pobres, la abundancia de trabajo en los cultivos y la generosidad del río permitían una vida próspera. Era un tejido social real, basado en la autosuficiencia y en la certeza de que el vecino no te dejaría caer. Ya eso ya es la tradición de la corunta, ya es acabada. Eso sí era muy rico. Yo que mi papá traía era las tuladas y él la repartía cuando iban, los demás no iban,
Entonces se repartía, como éramos una sola comunidad, la vereda, entonces se repartía en la comunidad. Pues eso nosotros, mi papá que hacía eso, él cogía un coco así grandote y metía una cocada y va, llévele a fulano, va, llévele a su tía, llévele a su abuela, llévele así. Él repartía el pescado y a veces traían más, entonces volvían y repartían y repartían. Pero ese tejido comenzó a romperse. Primero, la represa de Betania, luego el Quimbo, que inundó San José para siempre. La ruptura no solo se vio en el paisaje, fue humana. El río dejó de dar. Se acabó el pescado, pero la pérdida fue más profunda que la despensa. El río, que era el centro de la vida, se volvió territorio ajeno. El agua que antes era de confianza, ahora enferma. Mi nieto, pues él empezó a salir granito y yo le empecé a echar cremas y no, entre más días le salían más y lo pasé al médico, entonces le dieron otras cremas y le dieron más medicamentos y eso no se le quitaba y me tocó que echarle... ¿Remedios naturales? Sí, remedios naturales. Hierba. No mata y con eso se le quitó, pero eso yo bregué para Sí, quitárselo. de la quebrada. Sí. Y yo no lo volví a llevar, a sacar así. Entonces todo eso está contaminado. Usted puede pasar, por lo menos se va a trabajar y pasa con una sed berraca y usted ve todo el agua, pero usted no puede tomar un sorbo. El desplazamiento forzado por el Quimbo no solo inundó las 36 casas de la vereda, dispersó a las familias. Unos fueron reubicados en el pueblo, otros en el nuevo asentamiento, otros se fueron lejos, a otras veredas. Esa red de confianza tejida durante generaciones a orillas del río fue activamente desmantelada. Entonces sí, tocó luchar mucho, nosotros luchamos hartísimo. Y toda la harto. gente se abrió. Y lo malo es, eso fue lo más grave, que nosotros nos dispersamos, nos dejamos, o sea, le metían a uno como la espinita de aislarse, de alejarse, porque a ellos les convenía hacer que usted se hiciera individual de los otros, no estuviera el grupo como tal de la vereda, no, ellos querían desunión y nosotros nos dejamos desunir. Entonces por eso fue que sucedió así, que nosotros nos desplazamos, nosotros vivimos acá en el pueblo y los otros quedaron allá en el asentamiento nuevo. Entonces sí, división, y otros se fueron para allá, para las Caleretas, que eran de acá y se fueron para allá, para otra vereda. El corazón de San José quedó sumergido. Sus 36 casas de Bareque son ahora silencio bajo el agua. La historia de Ruth Mary es la de toda una comunidad desplazada, un testimonio de la vida que fue antes que la represa. Pero esa memoria no es solo un recuerdo, persiste en las manos de las cocineras que se adaptan y en la dignidad de las familias que resisten. Y late, con más fuerza que nunca cada vez que una nieta, como cuenta la misma Ruth, se acerca y le pregunta. Eso lo digo yo a los niños. Ellos están pequeñitos. Abuelita, Que uno ¿cómo trae siembra la sustento. yuca? Yo les digo. Claro, porque una ellos varita están de en el yuca. Dice, campo. abuelita, voy a sembrar la yuca. Siembra para en el patio. Y ella está pequeño. Tiene 8 años. Este documento sonoro fue producido en el marco del proyecto de investigación Acción Participativa llamado Del Río a la Mesa, transformaciones en los circuitos de abastecimiento, comercialización y saberes gastronómicos asociados a la pesca artesanal en las plazas de mercado del centro del Huila, ejecutado por la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS, con apoyo del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Escuche los otros productos sonoros y ayúdenos a mantener viva la memoria de la gente de Río en el centro del Huila.